Del trasplante, todo tipo de trasplante, ¿sí? Bueno, acá estamos con el doctor Hugo Espinosa, director del Instituto de Trasplante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Hola, Pedro? doctor, Un ¿cómo gusto está? estar acá. ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por la invitación. Por favor. A vos, doctor. No, y hoy se recordaba, ¿no? El primer trasplante fue en el 96. 96, antes de la ley, que apareció en el 98. En el 98. El trasplante cardíaco. Trasplantes renales ya se hacían antes, pero eran la mayoría con donantes vivos, o sea que, bueno, un familiar le donaba al otro, ¿verdad? Ajá. El primer trasplante renal exitoso data del año 85, 1985, Hospital de Clínicas. ¿Y no recuerda el doctor el que hizo? Los doctores que estaban ahí, sí me acuerdo porque yo era residente. Yo llegué a entrar en esa cirugía en mi condición de cirujano residente, ¿verdad? Ajá. Y el jefe de servicio, Silvio Díaz Escobar, el cirujano vascular, Mario Ciro Caniza, el nefrólogo Wilson Martínez, el urólogo Hernán Codas. Hernán Coda. Formado en Francia también, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, otros más, ¿verdad? Que yo tengo todo anotado. Anestesista Ignacio Cáceres. Bueno, son dos equipos en realidad, ¿verdad? Uno que se ocupa del donante, hay que extraer el riñón del donante, y el otro que hace el trasplante verdaderamente, el implante. Y bueno, 85 estamos 85, hablando. y el doctor Hernán Codas falleció. Hernán Codas. Y él falleció. No, ¿cuál era el que Hernán falleció? Codas no. Wilson le- Martínez es el que falleció. Que después se hizo donante en un momento que no se... Nadie donaba. Ya, estás hablando del primer donante cadavérico en Paraguay, Sí, probablemente. exactamente. Él es Marco Aguayo. Marco Aguayo, médico, y eso ocurre un 12 de septiembre, ¿verdad? Sí. Por eso es que dos fechas nacionales Fecha, por tenemos. eso estaba. 9 de julio, Día Nacional del Trasplante, recordando el primer trasplante cardíaco. Y el 12 de septiembre es la primera vez que se obtiene órganos de una persona para la donación, ¿verdad? Y eso fue un 12 de septiembre, ¿verdad? 2 riñones y 2 córneas. 2 córneas. Y la familia Aguayo, Nico Aguayo, médico, Sí, fue recuerdo, de mi promoción, ¿verdad? Promoción 82 de la UNA. Y Marco Aguayo es el hermano mayor que era director de, no sé cómo se llamaba en esa época, ¿verdad? Pero director del programa de SIDA. Mira. Un connotado médico muy reconocido, ¿verdad? Sí. Esas son las historias así un poco a grandes rasgos de los Trasplantes. hechos que abren un poco camino, Claro. ¿verdad? Doctor, Estamos hablando antes de las leyes, ¿eh? Claro, antes claro. de los equipos y todo eso, por eso es que... y justamente a eso iba, doctor, de aquel momento a esta parte, ¿qué tanto avanzó la medicina paraguaya para realizar la cantidad de trasplantes que se hace ahora en materia de tecnología, profesionales también, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Fíjense que hay leyes, hay una institución que se ocupa de la donación y trasplante de órganos del ministerio, que es el INAT. El INAT rige todo lo que es trasplante de órganos, de tejidos, de células. Eso implica la rectoría con la directiva de luego del Ministerio de Salud. Implica el sistema organizativo, que es súper complejo, muy complejo. Alto costo de todo esto. Cuesta muchísimo dinero todo esto. Sí. Y eso financia el Ministerio de Salud, ¿verdad? No, y claro. El Ministerio de Salud. No hay, voy a lo mejor ser un poco rudo, pero no hay ningún trasplante en el país, en ninguna institución que pueda hacerse sin la ayuda del Ministerio de Salud. No. No existe. ¿Por qué? Porque las entidades que tienen mayor autonomía, como IPS, por ejemplo, uno pudiera decir, pero no depende del ministerio. Sin embargo, el único lugar primero que tiene que autorizarse a través del INAT, cualquier tipo de trasplante. Y segundo, tenemos un solo laboratorio de histocompatibilidad en el país que está en el Ministerio de Salud. Laboratorio Central del Ministerio de Salud. Doctor, O sea que todos estos estudios que llamamos de histocompatibilidad, que son complejos, que requiere muchísimos años de formación del recurso humano, están en el Ministerio de Salud, ¿verdad? mira.
Decía, doctor, un trasplante de riñón fue el primero que se realizó en el país, ¿verdad? De riñón hay que hablar de trasplante renal exitoso, sí, Ok. en el año 85. ¿Por qué exitoso? Porque antes se intentó, justamente en el Instituto de Previsión Social. Yo no tengo todos los datos, por eso no puedo explicar mucho de eso, pero se intentó, algo falló, bueno, no. Y eso estuvo involucrado el doctor Jacques Balançat, formado también en Francia, Y ¿verdad? doctor, de aquel trasplante, digamos, hasta ahora, ¿cuántos órganos ya se trasplantan en nuestro país? ¿Qué tipo de órganos? Voy a empezar de arriba. Corazón, hígado, riñones. Estamos con el programa de pulmón. No estamos todavía listos, pero renales, adultos y pediátricos. Fíjense que renales, adultos y pediátricos en IPS, Hospital Nacional, Hospital de Clínica, 3 centros. Y últimamente el hospital de la Fundación Tesain de Ciudad del Este, que hemos empezado con 2 trasplantes simultáneos, ¿verdad? Lo cual es para nosotros una gran noticia, porque no es fácil, ¿verdad? Y la idea de allá y luego Encarnación y tal vez Coronel Oviedo, donde se van a instalar grandes hospitales, es lo mismo, ¿verdad? Que podamos inicialmente ayudar a esas comunidades sanitarias, digamos, a hacer estos trasplantes renales y de córneas y dejar en poco tiempo la capacidad instalada en los recursos humanos. Claro, eso sería importante, porque está el Hospital de Encarnación, hay otros también que van a estar... Hospital de Encarnación, Gran Hospital del Sur, que está muy avanzado, Sí. y el Hospital de Coronel Oviedo, que también está muy avanzado y próximo a inaugurarse, ¿verdad? Claro, importante dejar los equipos ya como para... Claro. Y desde ese 96 a la fecha, ¿cuánto avanzamos? En los distintos aspectos de lo que es justamente... Y mucho, trasplante. Pedro, mucho. Sí. Lo que acaba de mencionar, legislación, Sí. una institución rectora, financiamiento, la calidad. Hay que reconocer que hemos avanzado bastante en la calidad también de los trasplantes, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, la asignación de órganos se basa en criterios estrictamente científicos, sobre todo la de riñón, que tiene muchas particularidades. Antes otorgábamos el riñón por algunos criterios siempre médicos, pero ahora estos criterios son mucho más exigentes, ¿verdad? Todos ya tienen su tipificación que llamamos HLA antes para entrar en la lista de espera, y cuando aparece un donante se tiene en cuenta esa tipificación HLA, la coincidencia del grupo de sangre, la edad, etcétera, todas esas cosas también. Pero la coincidencia HLA, que es una determinación que se basa en los anticuerpos de los glóbulos blancos, entonces es mucho más útil, ¿verdad? Porque si yo me baso en esa tipificación y adjudico en base a eso, los resultados son mucho mejores a largo plazo, mucho más efectivos. Doctor, ¿cuál es el órgano que más se trasplanta en nuestro país? ¿Cuál es la demanda también, verdad, que hay? Los riñones, sí, es órganos riñones, ¿verdad? Efectivamente es una de las demandas más importantes. Y cuando hablamos de tejidos son las córneas. Las córneas. ¿Y la lista Increíble es la cantidad de personas que esperan una córnea. Justamente, lista de espera, hoy tenemos 157 personas que esperan una córnea. Ajá. 157 personas. Eso hay que dividir en 2 porque una persona fallecida da 2 córneas, Claro. y con eso solucionaríamos el problema. No es tampoco una cifra imposible, Claro. ¿verdad? Es cuestión de... Y riñones estamos 80 y, no sé, cerca de 90, 88, 89, algo así, ¿verdad? Tampoco es una cifra imposible, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos ese apoyo
de la sociedad si perdiésemos ese miedo y daríamos ese salto que nos hace falta en las cifras, ¿verdad? Yo Claro. creo que podríamos fácilmente triplicar nuestra producción, nuestros Claro. resultados anuales, ¿verdad? Digamos que es la pata que falta. Y yo creo que sí, porque no nos podemos quejar de la gente que dona, ¿verdad? Seríamos muy injustos, ¿verdad? Porque hay gente que dona por suerte, ¿verdad? En el caso, doctor, de las córneas, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el donante cadavérico? Porque entiendo que otros órganos, ¿verdad? Como el corazón, por ejemplo, tiene que tener ciertas condiciones, ¿verdad? En el caso de la córnea entiendo que no es así, o también. También tiene, claro, ahí hay contraindicaciones también, ¿verdad? Ejemplo, un accidente de tránsito que destroza la cara, bueno, ya inutiliza. Edad muy avanzada, la misma cosa. Y todo lo que hacemos para órganos también. Vamos a suponer, descubrimos un proceso infeccioso o un proceso viral o un proceso cancerígeno y todas esas cuestiones contraindican también, ¿verdad? Pero lo que conocemos como muerte cerebral es también el mismo indicador. Claro, digamos. la misma. Claro. La única ventaja con córnea es que no es, uno es muerte encefálica y el otro puede ser cualquier otro tipo de a eso muerte, iba, digamos, sí. ¿verdad? Ah, ok. Un paro cardíaco, por ejemplo. Alguien de, qué sé yo, no sé, 50 años, 60, incluso 70, no sé. Bueno, hay la posibilidad de donar tejidos, ¿verdad? Órganos sí es estrictamente necesario esta condición que hablamos de muerte encefálica. Claro. Doctor, una última. Vi que están viendo el tema del trasplante pulmonar, que es complicado. Acá nunca se hizo. Nunca lo hicimos, ¿Ese es ¿verdad? el otro gran salto que quieren dar? Sí, sería un gran salto. Ajá. Sí, ¿Y qué, una vez que se haga, porque sé que en otras partes del mundo ya se hace, sí. cuál es el salto principal con respecto a todo esto? ¿Qué órgano en otras partes del mundo se trasplanta y acá todavía no podemos? No, hay una serie de trasplantes muy complicados Ajá. que no es un objetivo nuestro. Ejemplo, Todavía. cara, miembros, son cuestiones súper particulares, ¿verdad? Esa no es nuestra pretensión desde luego, Todavía. ¿verdad? Por lo menos por ahora. Claro. Pero el trasplante pulmonar, por ejemplo, yo creo que hay que empezar a hablarlo, empezamos a hablar, se requiere de una serie de elementos humanos, recursos humanos, una serie de... Es todo un preparativo como todos los otros trasplantes, ¿verdad? No, pero es un proceso y yo creo que con la ayuda de los colegas, hay varios colegas interesados en el tema y yo creo que qué bueno. el desafío que tenemos ahora más inmediato es el de llevar los trasplantes renales Al interior. y de córneas al interior, ¿verdad? Porque eso implica que el paciente ya no va a venir de allá de San Pedro a hacerse su chequeo acá y estar acá, venir con un familiar, gastar en pasaje. Es todo un drama para las personas que vienen del interior, ¿verdad? Un drama terrible. Por último, nada más aprovechando tu presencia, no sé si tendrías alguna actualización del estado de salud de la última niña, ¿verdad? Que fue trasplantada. Y mira, nosotros de común acuerdo, como parte de la estrategia de comunicación del Ministerio, nos adecuamos al informe semanal que da Acostañú, El ¿verdad? hospital Acostañú. Y el último informe es alentador. Yo personalmente no... cuando ellos me comunican me alegro mucho, pero espero el informe que ellos dan, porque es un trabajo también importante, hay cierta reserva que hay que respetar. Y entonces, bueno, yo también dependo de ese informe semanal, digamos, para no ser intenso, como dicen los jóvenes ahora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, como Por siempre. favor, el gusto es nuestro. Igualmente.